Yo quiero compartirles una escritura que dice en la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. Y allí dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 6, versículo 16 dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amén. Antes de comentar sobre ese versículo, quiero comentarles sobre los condenados a muerte en Estados Unidos. Hace ya varios años atrás, había en la fila de muerte, como le llaman allá, son los que han sido condenados a muerte, ya que en Estados Unidos se practica la condena de muerte. Y allá hace unos años atrás había más de 2,000 prisioneros en lo que allá le llaman death row, que significa la fila de muerte. Son los que están esperando para ser ejecutados, ya sea en la silla eléctrica o en la cámara de gas. Esperan ser ejecutados por sus crímenes. Y allá tienen un dicho los que están en death row, que significa la fila de muerte. Tienen un dicho que les dicen hombres muertos caminando. Hombres muertos caminando, así les llaman mientras están ahí en la prisión. Hombres muertos caminando. Y sí, así también el que ha violado las leyes de Dios, o sea, el que ha pecado, es un hombre muerto caminando, porque el pecado trae una sentencia de muerte sobre nuestra cabeza, sobre nuestra alma. Tenemos la sentencia sobre nuestra vida, sentencia de muerte, aunque todavía estemos caminando en este mundo. Pero la sentencia se llevará a cabo en el día del juicio. Ezequiel 18:4, el Señor dice, o dijo: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Fíjese bien lo que dice: el alma que pecare, esa alma morirá. O sea, el alma puede morir, y el que la puede ejecutar es Dios. Romanos 6:23 escribió Pablo en su epístola a los Romanos: porque la paga del pecado es muerte. Vuelve a decir, la paga del pecado es muerte, o sea, el salario, lo que devengamos por pecar, no es un salario bueno. No es algo bueno, es la muerte de nuestra alma. Muerte del cuerpo y muerte del alma. El pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y la muerte por causa del pecado empezó a reinar en este mundo. El pecado no trae nada bueno, trae muerte. Romanos 6:21 dice: pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Y está hablando del pecado.
El fin de practicar el pecado es la muerte. Romanos 8:6 lo vuelve a repetir, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, dice desde el versículo 5, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego en el versículo 6 del capítulo 8 de Romanos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, ahí está hablando de la carne, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 19, ¿qué es esto de la carne? Gálatas 5:19 lo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, sigue hasta el versículo 21, idolatría, lascivia, envidia, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, envidias, homicidios, y sigue la lista. Las obras de la carne es eso que se opone a la voluntad de Dios, que se opone a las leyes santas de Dios. El ocuparse de la carne es muerte. Santiago 1:15 dice, el pecado siendo consumado da luz la muerte. O sea, cuando el hombre peca da luz algo, como cuando una mujer da luz un hijo o una hija. El pecado siendo consumado da luz la muerte. Nada bueno sembramos cuando pecamos. Sembramos muerte para nuestra alma. Por eso Santiago 5:20 vuelve a decir, pero el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Un alma. ¿De qué la salvará? De la muerte. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando es de la muerte del alma. El alma no es inmortal. El alma puede ser ejecutada. Por eso el Señor dijo en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El lugar donde el alma se destruye es en el lago de fuego. La Biblia determina la muerte del alma, la denomina la muerte segunda. Apocalipsis 2:11 dijo el Señor, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Pero para no sufrir daño de la muerte del alma, solo hay una manera que ahorita se las digo. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La muerte segunda es la muerte del alma. Ahora, el hombre tiene que saber que por causa de su pecado ha amontonado muerte para su alma. Ha sembrado pecado y segará la muerte. Pero Dios no nos ha dejado sin esperanza. Nos ha enviado un Salvador, el que tomó sobre su cuerpo nuestro pecado, el que llevó él el juicio que nosotros merecíamos. Él no solamente murió en la carne, en la cruz del Calvario, sino que descendió a las profundidades. Lo dice 1 Pedro capítulo 3, descendió a los espíritus encarcelados. Donde va a parar todo el alma que ha pecado, desciende al abismo. Desciende a los espíritus encarcelados.
desciende a la prisión de los muertos, lo que la Biblia llama el Seol y el Hades. Allá el Señor descendió, llevando nuestro juicio, nuestro castigo. Él fue nuestro sustituto. Primera de Pedro 3:18, Pedro escribió: el justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él fue clavado en esa cruz por nuestras rebeliones. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dice en Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. La sangre de Cristo aplicada por la fe a nuestra vida es el antídoto contra el pecado, el antídoto contra la muerte, el antídoto contra el juicio. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. O sea, Dios le ha puesto para la humanidad una puerta de escape del lago de fuego, una puerta de escape de la segunda muerte, una puerta de escape para la destrucción de su alma, y esa puerta de salvación es Jesucristo. Hechos 4:12, el apóstol Pedro dijo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la segunda muerte, de la muerte del alma, de la destrucción del alma. Apocalipsis 20:15 dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte segunda, donde es destruida nuestra alma. Pero a través de Jesucristo, Él quitó la muerte. Dice 2 de Timoteo 1:10. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Los que creen en Él no sufrirán daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. Pero ¿cómo hay que vencer? Viniendo a Jesucristo, viniendo queriendo caminar con Él, arrepintiéndose y viniendo a Él. Es la única manera. Es la única manera de salvarse del juicio de la destrucción del alma. Viniendo a Jesucristo, el que llevó tu castigo, el que llevó tu pecado, el que llevó mi pecado, el Salvador del mundo. Lucas 19:10, él dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en ese sentido todos nos habíamos perdido. Todo ser humano se ha perdido, se ha extraviado porque ha violado las leyes de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la Escritura, Romanos 3:10. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo necesita un Salvador. Todos los que han descendido de Adán han necesitado un Salvador. María dijo: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella necesitó un Salvador. Pedro también, Pedro dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Pablo dijo en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel es esta, digna de ser recibida por todos, que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Léelo, 1 Timoteo 1:15. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, Gálatas 3:22. Dios sujetó a todos en desobediencia, Romanos 11:32. Todos necesitamos un Salvador y Dios ha enviado ese Salvador al mundo que se llama Cristo Jesús. El único que no pecó, ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2:22. El único, el campeón, el Salvador de los hombres, el que no se doblegó ante el pecado. El pecado no se enseñoreó,
no se enseñoreó de él. Él fue victorioso sobre el pecado, sobre las tinieblas, y ahora en su nombre podemos tener la victoria a través del que fue victorioso en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para la limpieza de nuestros pecados, ya que su sangre es lo único que puede limpiar nuestro pecado. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice 1 Juan 1:7, pero la tiene que aplicar a tu vida, tiene que pedir limpieza por su sangre. No es irte a confesar ante un hombre, eso no te quita nada, te han engañado toda la vida. Tienes que venir a Cristo, el que murió por ti en la cruz del Calvario. 1 Juan 1:9 dice que si le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En Jesucristo es que está nuestra salvación. La base de la salvación es la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, la sangre de nuestra eterna redención. Por eso Él dijo cuando celebró la Pascua con sus discípulos, que tomó la copa y le dio a sus discípulos diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. La sangre es la que quita nuestro pecado. La sangre es por medio de la cual tenemos la paz con Dios y una eterna redención, eterno rescate a través de su sangre. Y hoy la puedes aplicar a tu vida, pero tienes que venir a Él queriendo cambiar. La fe tiene que producir un cambio de vida. Él tiene que empezar a gobernar tu vida. Déjalo entrar. Tienes que coronarle como Señor y Salvador. Pero tienes que arrepentirte, porque el pecado es lo que nos separó de Dios, lo que nos separa de Dios y lo que traerá destrucción de nuestra alma, y el pecado hay que abandonarlo. Eso se llama arrepentimiento. Si no os arrepentís, dijo el Señor, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Y el Señor dijo, con esto termino, Apocalipsis 3:19 y 20. El Señor dijo: yo reprendo y castigo a todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Pero luego dijo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor está a la puerta de aquellos que quieren caminar con Él, de aquellos que quieren abandonar el pecado y coronarle como Señor. Hoy es el día de salvación. Romanos 10 dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Vamos a hacer una oración de fe y de entrega para el que quiera coronar a Jesús como Señor y Salvador, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Inclina ahí tu rostro y dile así al Señor, si lo quieres hacer, porque con el corazón creemos, dice la Biblia, pero con nuestra boca le confesamos para salvación. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento y me vuelvo a ti. Te recibo hoy en mi vida como mi Señor, como mi Dios y como mi Salvador. Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y salva mi alma.
Hoy renuncio a Satanás Hoy renuncio a Satanás, y a los poderes de las tinieblas poderes de las tinieblas, que estén operando en mi vida estén operando en mi y vida, someto mi vida y someto mi vida, y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón para darme tu perdón, y tu regalo de vida eterna. tu regalo de vida eterna. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación a través de la fe en tu Hijo a través de la fe en tu Hijo y a través de tu gracia. y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias En tu nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. por la salvación de mi alma. Amén Amén y amén. y amén. Gloria a Dios.